En el Señor. Aleluya. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Acá estamos reunidos desde Cosquín, Omar, Carolina y Tomás de República Dominicana. Y bueno, como hacemos los domingos, los miércoles o los jueves, hoy estamos estudiando Juan, primera de Juan. Estamos en el capítulo 2, versículo 2, ¿no? Entonces vamos a meditar sobre Juan 2:2 y hasta donde Dios nos guíe. Así que empezamos la grabación. Muy bien, hermanos, así es. Vamos a leer un poco el 1 para saber el contexto un poquito. Así que, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Amén. Vamos a entonces a empezar a meditar en la primera frase del versículo 2, que es: y eres la propiciación por nuestros pecados. Amén. A ver, Carolina, ¿qué tienes sobre esa frase? Bueno, primeramente, propiciación, también algunos lo traducen como expiación, es como que está ahí, ¿cierto? Viene relacionado con expiación. Entonces otra traducción dice, él espía nuestros pecados, que quiere decir, él es el sacrificio de purificación por nuestros pecados. Entonces están ahí, esas dos. Y bueno, expiación quiere decir que él tomó, ¿cierto? Nuestro lugar, por eso se llama expiación, ¿no? Tomó lugar nuestro en la cruz. Nosotros teníamos que estar ahí y él, por nuestros pecados, y él hizo eso, ¿cierto? Y tomó el lugar de lo que ellos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellos sacrificaban un cordero, como un sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces Jesús vino a ser, por eso, el Cordero de Dios, a reemplazar, ¿cierto? Pero lo hizo por nuestros pecados, por nosotros, y tomó nuestro lugar. Dice, yo puse cubrir el pecado, ese sacrificio expiatorio, cubre el pecado y quita la culpa que trae el pecado, porque el pecado está unido con la culpabilidad del ser humano. Dice, Jesús es el sacrificio aceptable para redimirnos, redimir, salvar al hombre de la maldición de la ley. Y busqué, primera de Juan 4:10, ahí nomás. Y el otro, Omar, si puedes buscar Romanos 3:25, y vos tomás Hebreo 2:17. Y el 4:10 lo leo yo. Es más fácil. Qué bien. Ahí estoy nomás. En esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces ahí lo nombra otra vez, ¿no? En la misma carta. Y Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahí está. Ahí hablan también, ¿no? De la propiciación. ¿Y Hebreos? Me diste 2:17. Sí. Sí. Dice:
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, al pedir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí está. Amén. Amén. Dice ahí para espiar, ¿no? Otra vez no. Pero bueno, no quiero decir más porque si no, ¿qué van a decir ustedes? No, no te preocupes, pero bueno, a reír. Y tú, Omar, ¿qué tienes sobre la frase? Y él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación. Yo tengo el mismo versículo de Caro, Romanos 3:25, y propiciación, otra definición, remoción de la ira por medio de una ofrenda. Ah, interesante. Remoción de la ira por medio de una ofrenda. Está. Ah, bueno. Sí, solo que ahí, eso dice el diccionario bíblico de la definición. Decía otras cosas más, muy importantes, pero otra cosa que decía que, que, que al mundo le escandaliza un poco esto de la propiciación, de que por medio de una ofrenda, que la sangre, es algo como quien dice, en este tiempo, si un medio pensando mal humanamente, medio sangriento, medio antiguo, ¿no es cierto? Que estamos en otra época, ¿no? Pero recordemos para estas personas que la Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, más para nosotros es salvación y poder de Dios. Recordar eso para las personas que la vez escuchan y a lo mejor no tienen relación con la iglesia, con Cristo. Entonces, ese es el primer punto. Así lo estableció Dios, de esta forma. Yo no soy nadie para decirle a Dios qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Yo, como leímos antes, somos hierba nosotros. Hoy estamos, mañana no estamos. Dice que Él, como somos, Él nos sopla. Entonces yo no tengo ninguna autoridad, derecho para decirle a Dios qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Esto es muy sangriento. Él es Dios, Él creó todo el universo, dependo de Él. Entonces segundo punto, yo como creado no puedo cuestionar al creador. Él dice que lo estableció así. El Evangelio es locura para lo que se pierde. Él dice que quiso acallar la inteligencia de los eruditos y todo lo demás con este Evangelio sencillo, que por ahí no se comprende o no se quiere entender porque tenemos otra mentalidad, pero Dios lo estableció así. Y, y es eso lo que él dispuso, ¿no? Que por medio de la ofrenda de Cristo tengamos salvación y vida eterna, tengamos paz, gozo, todo lo que Dios quiere para sus hijos. Y bueno, esos dos puntos quería recordarle, que si a la gente le escandaliza, Dios es soberano, Él lo estableció así. Amén. Sí, yo me estaba recordando que en el Antiguo Testamento, no me acuerdo, dice que sin derramamiento de sangre no podía haber, ¿cierto? Limpieza del pecado, perdón de pecado, ¿no? Por eso ya eso desde un principio uno ve, ¿no? Que es algo que Dios estableció, que había que derramar sangre para que de alguna forma que se le pudiera limpiar el pecado del ser humano. Y aparte, bueno, sabemos que cuando Adán pecó, entró la muerte. Entonces él tenía que también morir y resucitar para vencer la muerte también, ¿cierto? Entonces también por eso tuvo que morir por nosotros para vencer a la muerte. Si no hubiese resucitado, no hubiese vencido. Y si no hubiese muerto, no hubiese tenido muerte que vencer. Él tenía que vencer, ¿cierto?
la muerte. Y otra cosa también, que me acordaba de Abel, de que él le ofreció corderos, él le ofreció su rebaño como ofrenda. Después que Noé, cuando salió del diluvio, cuando se fue el diluvio, hizo un sacrificio, hizo una ofrenda a Dios, ¿no es cierto? Y así, y después siguió Abraham, Jacob, Claro. ¿no? Todos ofrendaban a Dios un sacrificio. Y bueno, hizo un pacto Dios con Abraham, ¿se acuerdan? Claro. Con también un sacrificio. Y no Entonces, había ley todavía, claro, ¿cierto? claro, o sea que ya Que desde entrada, llamativo. que ya humanamente, ya el humano, ya el ser humano y el que estaba devoto a Dios, como Noé, como Abel, ofrecían sacrificios, ofrecían ofrendas de animalitos. O sea que ya eso estaba ya estaba, no está escrito como si Dios se lo dijo, pero ellos lo hacían y a Dios le agradaba, y Dios lo veía con agrado eso, lo veía con agrado. Muy bien, hermanos, excelente reflexión. Realmente el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Voy a leer lo que puse aquí sobre lo que es la propiciación. Bueno, en primer lugar, cuando dice Él es la propiciación, sabemos que está hablando de Jesucristo, claro, por el versículo anterior. Sí. Esto es para que haya distinción de que Dios el Padre es el que exige el sacrificio y Jesucristo, Dios el Hijo, es el que es el sacrificio. Esto es para los unitarios y los testigos de Jehová, toda esa gente sepa eso. Que Jesucristo es el que sacrifica hacia el Padre, que es Dios también. Entonces puse aquí, la propiciación es un sacrificio que se ofrecía en la ley para aplacar la justicia divina. Entonces, la justicia divina tenía que ser cumplida. O sea, Dios es justo. Entonces, cuando el ser humano peca, debe haber muerte por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía esa propiciación donde el animal tenía que morir en lugar de la persona. Eso es lo que ustedes estaban explicando del Antiguo Testamento. Por eso es que se hacían tantos sacrificios, porque como habían pecado, con ese sacrificio ya había perdón, ya se aplacaba la justicia divina. Entonces, Cristo, Jesús, es el que hizo la mayor propiciación. Todos esos animales del Antiguo Testamento eran símbolo de Él, que él iba a venir a hacer la propiciación por nosotros, por todos los pecados. Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que Él, hay que tener fe en Él para recibir eso. Y puse aquí Romanos 3, del 21 al 26. Bueno, ya ustedes leyeron el 25, así que creo que no lo voy a leer entero, porque tengo más versículos. Principalmente el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, importantísimo para entender este tema de la propiciación. Vamos a buscar Hebreos 7, del 26 al 28. Hebreos 7. Así que puedes leer, Carolina. Hebreos 7. 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartados de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y el 28 también, ¿no? Sí. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Amén, Padre. Tenemos una descripción muy preciosa de Jesucristo, ¿eh? Que Él es un sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha. Jesucristo más sublime que los cielos. Entonces necesitábamos un sacrificio así, que sea perfecto, como que era Cristo. Entonces, los antiguos sacerdotes de antes, los sacerdotes que habían antes, tenían que ofrecer sacrificio por su propio pecado primero y luego por el del pueblo. Jesucristo, en cambio, es un sacrificio perfecto porque Él ya es perfecto. Entonces, de una vez se presentó al Padre directamente. Entonces, no hubo que hacer
tantos rodeos. Jesucristo, como es perfecto, entró de una vez a la presencia del Padre y pudo interceder por nosotros y perdonar nuestros pecados, porque Él es santo, Él es inocente. Amén. Por eso es que lo hizo una vez y para siempre, porque ya el Señor Jesucristo no puede pecar, no pecará jamás. Entonces ya una sola vez y para siempre lo hizo Él. Entonces Jesucristo es perfecto. Entonces vamos a buscar ahora Hebreos 9, ahí mismo, del 24 al 26. Si lo puedes leer, Omar. Bueno, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿El 26 también? Sí, De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. amén. Amén. Entonces, para que puedan entender los que estén oyendo, Jesús subió al mismo cielo. No fue como pasó aquí en la tierra, que había un tabernáculo, había un lugar santísimo, que había que entrar una vez al año. No, Jesús fue directamente al mismo cielo, con su propia sangre, para ser perfectos para siempre al ser humano, a los de la fe de Jesús. Aunque el sacrificio fue hecho por todos, pero es a los de la fe. Entonces vemos aquí que dice que Él quitó, para quitar de en medio el pecado una vez por para siempre. Su sacrificio quita el pecado para siempre. Entonces ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer para limpiar el pecado del mundo. Amén. Y vamos a leer ahora Hebreos 10, por último. Hebreos 10 del 11 al 14. Lo voy a leer. Dice Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Amén. Entonces ya nosotros podemos decir que hemos sido perfectos para siempre en Cristo. Si es que mantenemos nuestra fe, mantenemos nuestra santidad, nuestro caminar en Cristo. Nada nos puede sacar de ahí porque ya Cristo pagó ese precio de todos nuestros pecados. Así que eso son buenas nuevas para nosotros, que ya no tenemos que estar pagando pecados, no tenemos que estar haciendo expiaciones nosotros mismos, haciendo sacrificios nosotros, sino que ya Cristo pagó por nosotros. Esa es la buena nueva de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Así que hasta aquí esta parte. Así que podemos continuar a la otra. Sí, una cosita más, que Sí, tercera razón, ¿no? Primera que nosotros, como dijimos, no podemos decirle a Dios qué hacer, qué no hacer, con respecto a esto de la propiciación, ¿no? Él lo estableció así. Y después que otra cosa que por ahí la gente no entiende, porque estamos en un mundo que todo está bien, que estamos acostumbrados a que la maldad sea algo corriente, yo acá diríamos, se hizo cultura la maldad, como por ejemplo que es cultural tomar cerveza, etcétera, etcétera. Ya está incorporado, ¿no es cierto? Y el pecado está incorporado a la sociedad actual. Entonces, no se puede entender que hay un Dios, el Dios de Todopoderoso, que es santo. Es santo, es santo. Eso no lo entendemos porque somos tan pecadores, el mundo en sí está tan perdido que no puede entender que hay un Dios santo, santo, apartado de la maldad, que como nosotros, el humano está corrupto, corrompido, ¿entiendes?
Entonces, eso también es un punto a tener en cuenta, que, que es la única forma de que, digamos, de que Dios estableció por su santidad aceptarnos a nosotros, por medio de este sacrificio. El humano no alcanza a entender también eso, que Dios es amor, que Dios, lejos, lejos de esta sociedad, ¿no es cierto? Que hay un Dios de amor, que hay un Dios justo, si todo es injusto en este mundo, que hay un Dios justo, que hay un Dios que perdona, pero que hay un Dios santo. Él no tolera, no tolera el pecado. Es así, Dios es así. Nada que ver con nosotros, con el ser humano. Entonces, ese es el tercer punto que quería decirle. Que Dios es santo. Difícil de entender para el humano, ¿no? Por eso Él estableció este sacrificio, esta forma de acercarnos a Dios, de reconciliarnos con Él. Y yo diría, me vino también un versículo que la paga del pecado, dice, es la muerte. Como decía Tomás, ¿no? Que cada vez que hay un pecado, hay que morir. Entonces por eso ellos tenían que, ¿cierto? Sacrificar los animales. Pero esos animales no servían para siempre, ¿no? Entonces Jesús vino ya a ser el único sacrificio, totalmente para salvarnos del pecado, porque la paga del pecado, esa es la sentencia, ¿cierto? Como dice ese pasaje. La paga del pecado es la muerte. Entonces él tuvo que pagar ese precio. Yo acá había puesto, no me lo había visto. Él pagó la deuda, le quitó, pagó la deuda. Él nos trajo paz con Dios, porque estábamos separados de Dios a través de ese sacrificio y nos reconcilió con Él. Y acá había puesto yo otro pasaje, Segunda Corintios vamos a buscar, porque estaba del otro lado y no lo vi. Bueno, seguimos. 5:20, 21. Segunda Corintios Sí. 5:20. A ver, por lo menos a ese vamos a leer. Yo lo tengo, sí. Por tanto, segunda, ¿no? Sí. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Ahora Amén. sí, pasamos. Amén. Importantísimo ese versículo, sí, importantísimo, porque hay que saber que el precio del pecado no fue gratis, que Dios no perdonó. Hubo un precio, como dice Carolina. Claro. Que fue que Jesucristo tuvo que sufrir por nosotros y morir. Entonces, la salvación es por gracia, pero tuvo un precio, que fue la muerte de Cristo. Tenerlo pendiente. Para que no crean que Dios es a todo amor y perdona todo porque sí. No, Él tenía que satisfacer su justicia y la satisfació en Cristo. Claro. Entonces, hermano, vamos para la otra frase. Sí. Que dice, y no solamente por los nuestros, está hablando del pecado, o sea, Él pagó por nuestros pecados. Así que, Omar, ¿tienes algo de esa frase? De que Él pagó por nuestros pecados. En realidad, no. No solo por los nuestros. Por nuestros pecados, sí, como que Él reconoce que esto se refiere a los cristianos, ¿no? Por nuestro pecado, dice. Claro. Y no después, solo por los nuestros. Y después, o sea, que los nuestros se refiere a los cristianos, ¿no? Los creyentes. Que como leímos anteriormente, que en el capítulo 1, que nosotros hemos, acá dice, en el 8, 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿no? En cambio, el 9, si confesamos nuestro pecado, o sea que sí, que el Señor, como ya estudiamos, Él también nosotros caemos y Él nos perdona, pero no tiene que ser la condición, ¿no es cierto? No tiene que ser la reiteración. Tenemos que superar esos pecados que nos tienen atados a veces.
No, no tengo más para decir sobre eso. No solo por los nuestros. No solo por los nuestros. Esa es la frase, ¿cierto? Ujú. Sí, pero yo la enganché un poco con el tema de que Él pagó por nuestros pecados, porque el versículo anterior, la frase anterior decía, es la propiciación por nuestros pecados, Sí. y no solamente por los nuestros, así que ahí como que lo enganché un poco. Está. No sé si te tienen algo de No, esa parte. claro, no, yo puse directamente y no solo por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. Lo dividí en dos nomás. Yo, Ah, ok. ¿entendés? Eso, Bueno, yo puse aquí algunos versículos que nos afirman que Él pagó por nuestro pecado, porque puede ser que alguien Ah, no sepa eso. claro. Entonces vamos a buscarlos. Vamos a buscar primero Isaías 53. muy bien. Ujú. Estar leyendo un poco ahí, meditando. Ujú. Isaías 53, vamos a verlo desde el versículo 5 hasta el 12. ¿Lo tienen? Sí. Ujú. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Ese Él es Jesucristo. Lo que pasa es que ahí Isaías no sabía el nombre que iba a tener, pero Claro. está hablando del siervo de Jehová. Ujú. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Ahí cuando dice llaga fuimos curados, no es que te vas a sanar de todas las enfermedades de que tú tengas, no. Ujú. Esa es una forma de hablar. En el libro de Isaías se usa mucho que la enfermedad es como si fuera el pecado. Y Claro. la curación de la enfermedad es como si fuera el perdón. Es un lenguaje figurado que usa Isaías. No es que tú vas a ser curado de todas tus enfermedades al tú creer en Cristo. Eso no es así. Una aclaración. Perdón, Después, perdón, Tomás. ¿sí? Me parece que ahí también, más que nada, está hablando de la enfermedad en el sentido del pecado, ¿no? Que de eso es, ¿eh? Por su llaga fuimos curados, ¿eh? Que, digamos, del Ujú. pecado, de la enfermedad del pecado, por así decirlo, Ujú. no tanto las enfermedades como físicas, ¿eh? Claro, claro, sí. No, porque ahí aparecen que Cristo No, pagó por tu enfermedad. sí, Tienes porque que ser este sano. pasaje se usa mucho para eso, se usa mucho. Sí, Ujú. y no es así. Después dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí Ujú. está. Ahí está. Jehová cargó el pecado de la humanidad. Ujú. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Pilato estaba preguntando, él no le respondía nada. Cuando los sumos sacerdotes estaban también preguntando, él se quedaba callado, porque él está cumpliendo la palabra ahí. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otra vez por la rebelión. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Señor Santo, por siempre. Vamos a leer un chin más. Con todo esto Jehová quitó, perdón, por todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, perdón, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mm. Por tanto, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. 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 Ahí está nuestro maravilloso Señor Jesucristo, fue el que cumplió esa profecía. Ujú. Y vamos a buscar otro pasaje, Primera de Corintios 15:3, si lo puedes leer, Carolina. Ya. Y Omar que vaya buscando Gálatas 1, del 3 al 4. Primera Corintios 15:3. 15,
15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Ahí está. Él murió por nuestros pecados. No murió porque quiso. No, es por nuestros pecados. Y Gálatas 1 del 3 y 4, ¿qué dice? Dice, gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Fue voluntad del Padre que Él pagara por nuestros pecados. No fue que lo agarraron de sorpresa a Jesucristo para matarlo. No. Era la voluntad de Dios. Y por último voy a leer Apocalipsis 1, del 4 al 5, que también habla de esto. Dice Apocalipsis 1, 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Jesucristo nos lavó de nuestros pecados. Y bueno, hasta ahí, hermanos, esa frase. Sigamos a la que sigue, quedan unos minutos ahí. La otra frase es, sino también por los de todo el mundo. Bueno, voy a dejar que Carolina empiece esta parte. Bueno, yo había puesto, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, no solo por nuestros pecados, como nuestro hermano estaba diciendo, ¿cierto? Que estuvo viendo este tema, sino por los de todo el mundo. O sea, no fue solamente por nuestros pecados, o sea, hablando de los que creemos en Cristo, Amén. Sino por los de todo el mundo. Y vamos a ver un poquito esto porque hay una doctrina que está dando vueltas hace muchos años, ¿no? Sobre que como que Jesús solamente, su expiación, se llama la expiación limitada, que solamente Jesús murió por su pueblo, por sus ovejas, por su... Y si bien sabemos que a las personas que no creen en Cristo esa expiación no les sirve porque no creen, no quiere decir que Jesús no haya muerto también por toda la humanidad. Entonces vamos a ver algunos pasajes, si nos deja. Lucas 3:6, Tomás puede buscar, y Hechos 2:21 puede buscar, Tomás. Y vamos a ver si leemos un poquito eso y después salimos. Yo busco Lucas 3:6. Sí. Y Hechos 2:21. Lucas 3:6. Y toda carne verá la salvación de Dios. Así toda carne. Toda carne toda o carne. toda persona también puede ser. Sí. Verá la salvación de Dios. Hechos 2:21. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. ¿Por qué la palabra decir todo aquel? Si va a decir, no, solamente el grupito seleccionado, elegido. No, todo aquel. La salvación es para todos. Está disponible para todos. Y Jesús murió por todos. Pero obviamente que si uno no cree en Cristo, no cree que Él tomó ese lugar por mí, ¿es cierto? Por uno, entonces no puede apropiarse de ese beneficio, que es la muerte de Cristo en la cruz, ¿cierto? Esto no quiere decir que cuando decimos que Jesús murió con todo, entonces que todo el mundo va a ser salvo, porque Jesús murió por todos, no. Nosotros no creemos en la salvación universal, que toda persona, cada uno, como cree el catolicismo, que cree que cada uno, ¿cierto? Así que ahora vamos a seguir después de que salgamos, pero no creemos, ¿cierto?, en la salvación universal, sino que creemos que Jesús murió
y que por todo y que la salvación está disponible para todos. Bueno, vamos a salir un segundo y volvemos a entrar porque nos están echando. Así que Amén. nos vemos. Ahí está. Bueno, seguimos, hermano. Bueno, voy a seguir con los versículos que hablan un poquito sobre este tema. Primera Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ahí dice, él quiere que todos los hombres sean salvos. No es que Dios quiere un nomás. Lo que pasa que, bueno, lamentablemente es una decisión que el ser humano toma. Pero él, es su deseo es eso. Lo que pasa es que Dios no obliga a nadie a creer en él. Y Tito 2:11 y 12 lo tenés vos, Tomás, ¿no? Sí. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Amén. Entonces ahí también habla claramente. ¿Y Romanos, Omar? 5. ¿5 cuánto? 18. 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Ahí está. Ahí también dice, ¿no? Para todos los hombres. Pero, claro, la Biblia hay que leer completa. No hay que agarrar un versículo, pero también sabemos que somos justificados por la fe. Si ponemos nuestra fe en Cristo. Pero si no, no podemos ser justificados. Y el 10:12 También, de Romano. de Romano. 10:12. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Ahí está. Es claro también ese pasaje, ¿cierto? Y Apocalipsis 22:17 lo leo yo, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces ahí no vemos, ¿cierto? Que Dios haga una selección, ¿no? Dice que todo el que quiera venir, que venga, que el que quiera y que tome el agua de vida gratuitamente. Es un llamado, ¿no? No solamente habla de la iglesia, que es la esposa, ¿cierto? Sino que es un llamado a todo el que quiera creer en el Señor. La salvación de Dios está disponible para todo ser humano, pero, digamos, para poder acceder a ese gran beneficio, por así decirlo, tenemos que poner nuestra fe en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces ahí lo podemos apropiar de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Si no, es como que es un beneficio que uno tiene ahí, pero que no lo puede disfrutar, ¿cierto? Así, como para que la gente entienda. Bien. Bien. ¿Y tú, Omar, qué tienes esa frase de... Yo solo quería aportar que acá me mandó también a Primera de Juan, a Primera de Juan 4:14. Y vosotros, dice Juan, nosotros hemos visto. Juan era un apóstol que estuvo con Jesús. Nosotros hemos visto, dice, y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Amén. Entonces acá también para respaldar lo que dijimos antes de que él vino, el sacrificio de él fue por toda la humanidad, de todos los tiempos. ¿No? No pensemos solamente en ese momento que murió Jesús,
de todos los tiempos, la muerte de él abarcó a todas las personas que nacieron de este mundo. Claro. Eh, Por eso se dice Salvador del mundo, de ¿no? todos los tiempos, de todos los tiempos, de los que van a venir. Y, y bueno, y eso también, esto me hace recordar lo que estamos hablando ahora, de que se acuerdan que Pablo decía que había en la iglesia de Corinto había gente que lo seguía a Pablo, que lo seguía a Pedro, otros que lo seguían a Apolo, tenían cierta inclinación, ¿no? Por sus predicadores, podemos decir, ¿no? Yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo. Y Pablo decía que todos eran ministros de Dios, siervos de Dios, y que cada uno debía ver cómo edificaba, cómo enseñaba, porque eso también iba a ser probado por Dios en el juicio a los cristianos, ¿no? Por las obras, buenas y malas, que hayamos hecho como cristianos. Y también en este tiempo siguen habiendo, como quien dice, gente hermanos que siguen, vamos a hablar así, a teólogos, a pensadores que creen esto, creen lo otro, y ahí se hacen las distintas denominaciones y hay bueno, iglesias que se afilian, se alinean a ese pensamiento. Y bueno, y eso no está bien, porque Pablo lo mismo decía, eh, todos somos ministros de Cristo, no tienen que seguirnos a nosotros. Y bueno, eso es algo para llamar, no quería hacer resaltar eso, que hay hermanos que, si lo queremos, vamos, no sé si llamarle hermano, pero son hermanos nuestros que también están enseñando cosas que no están respaldadas por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces no tenemos que ser claros. Jesús murió por toda la humanidad. Acá dice, para ser el salvador del mundo. Pero como dice el pasaje, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. Entonces, para ser un hijo de Dios, tenemos que reconocer este sacrificio. Si no, no. Eh, no, yo no lo veo un Dios mezquino que vino a morir solamente por un grupo de personas, sino por todos los humanos, ¿no es cierto? Y también me acuerdo la imagen de la serpiente en el desierto, que se acuerda que vino una plaga, los israelitas iban por el desierto y se portaron mal, y Dios les mandó una plaga. Y era unas víboras que mordían a la gente y moría. Entonces le dijo a Moisés, hace un asta, pon un palo y arriba pon una serpiente de bronce, y todo aquel que mire esa serpiente cuando sea picado, se va a salvar. Así que bueno, así es Cristo. Él se levantó, es un símbolo, la serpiente fue un símbolo de eso. El pecado te mordió y te está matando, pero si vos mirás a Cristo, te va a salvar. Te va a salvar. Pero, o sea, todos iban a morir por la plaga esa que Dios mandó. Pero Dios le dio la salvación. Miren esa víbora que está ahí arriba en un poste y se van a salvar. Tenía que creer, tenía que tener fe que eso le iba a salvar. Y así pasó y tenemos que tener fe y creer que el sacrificio nos va a salvar. Pero para todos está disponible esta salvación. Claro. Y quiero aclarar, porque muchos creen que porque se hizo esa serpiente, entonces está bien crear una imagen y todas esas cosas. Y no tiene nada que ver eso, Sí, ¿cierto? sí. Porque yo he leído que algunos dicen, no, pero dicen como que dice que no hay imagen y crearon la serpiente, ¿cierto? Para que la miraron. Sí. Entonces, no. No. Eso fue un símbolo, pero él nunca le mandó que adoren a la serpiente, No. como, como un ídolo, ¿cierto? Era un símbolo. Bueno, eso no me quería decir. Y de hecho la serpiente esa la llegaron a adorar en uno de los reyes de Israel. Y que hasta la serpiente la adoraban. Tanta idolatría. Sí, es verdad. Sí, ahora no me acordaba de eso, sí. Sí. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a ver lo que yo puse aquí de ese tema. Yo puse aquí la frase todo el mundo incluye toda la humanidad.
no solamente a los cristianos. Porque ellos dicen, esos calvinistas o reformados, iglesias bautistas, algunas, no todas, la mayoría, Ahí se quedó. que ellos inventan todo eso. Entonces, aquí mundo incluye toda la humanidad. La palabra mundo se usa también para los impíos en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 13:11. Vamos a ver qué dice aquí. Isaías 13:11. Y Dios dice, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ahí dice, y castigaré al mundo por su maldad. Entonces, en el mundo están los que pecan y los cristianos, todo el mundo. Entonces, ahí dice que él pagó también por lo del mundo. Entonces, ahí Juan hace una separación, no solamente por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. Entonces, esa frase mundo es a los pecadores, a los impíos. Entonces, no puede venir ningún falso maestro a decirnos a nosotros que hay mundo, no es todo el mundo, sino los escogidos. Eso no cabe ahí. Así que no sé cómo es que esas iglesias hay tanta gente ahí engañada, porque eso es facilísimo de entender. No sé por qué hay tanta gente engañada ahí. Pero son fortalezas del diablo que se han metido a esos lugares y están operando. Lo cual, si tú no amas la verdad verdaderamente, caes en esos engaños y sigues a esos maestros falsos y vas a seguir así hasta la perdición. Porque no has amado la verdad, no has amado la palabra como está escrita aquí. Otra cosa que puse aquí, la propiciación hecha por Cristo es para todo el mundo, por eso la predicación es para todo el mundo. Como nos lo pone Juan 16:15, perdón, Marcos 16:15. Si lo puede leer, Carolina. Marcos 16:15. El último capítulo. ¿Después de Juan? Mateo, Marcos. Ah, Mateo, Marcos. Ya me... Lucas, Juan. Marcos 16:15. El último versículo. No, casi. 16. 15. Perdón. Sí. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, ¿para qué se le va a predicar a toda criatura si la expiación es para un grupo? No tiene sentido. Tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, no sé cómo la gente cae en estos engaños, si está clarísimo. Claro. Porque después dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claro. Entonces, eso va a depender de la persona, pero se les pide a los cristianos que prediquen por todo el mundo y a toda criatura. Aquí no hay acepción de personas para la salvación, porque es para todos. Claro. También perdón. Porque sí. ¿cómo Dios va a ofrecer algo que no es para esa persona? ¿Para qué le va a ofrecer una salvación si no está disponible para? Dios no miente, ¿cierto? Porque es como que los hacen a Dios mentiroso, ¿no? Porque ¿para qué Dios, ¿cierto? Va a mandar a ofrecer algo que no es para esa persona, ¿cierto? No tiene sentido. Así es, Carolina. Y otro punto que puse aquí, que es el Cordero quita el pecado del mundo. Claro. En Juan 1:29, Claro. lo dice el profeta Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Ahí no hay que estar tratando de dividir esa palabra. Mundo engloba a todo el mundo. Y puse también Juan 3:16, como no ponerla, porque es facilísimo ese tema. No sé por qué hay tanta confusión en esas iglesias. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. O
sea, en el mundo, todo aquel desde que pertenece a ese mundo pueda creer y tener vida eterna. Pero Dios lo dio a todo el mundo, su Hijo. Para todo el mundo la expiación. Entonces no es una expiación limitada. Jesucristo cuando murió partió el velo. O sea, ya la puerta para llegar al... Ahí se cortó un poquito. Tomás. Padre estaba abierto. ¿Me escuchan? Ahí se cortó un poquito. Se cortó un poquito. Sí, estaba cortando un poco, sí. Voy a leer un poco más aquí en el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo entero. El mundo entero. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, la luz fue dada a todo el mundo. Lo que pasa es que muchos no quieren llegar a la luz porque sus obras son malas y no quieren arrepentirse de sus obras malas. Pero la luz está ahí para todo el mundo. Dice en Juan 1, la luz que alumbra a todo hombre, o sea, todo el mundo vino a alumbrar esa luz. Lo que pasa es que cada uno debe tomar su decisión. Lo que pasa es que esta gente calvinista, como creen en la predestinación y creen en la depravación total, que nadie puede elegir a Dios, nadie puede elegir creer en Dios, sino que tiene que controlarlo Dios como un muñeco o como un robot. Entonces, por eso es que defienden estas doctrinas que no tienen lógica, porque ellos tienen que defender sus otras doctrinas falsas. Así que esa es la razón por la que esta gente cree en eso. Pero nosotros, los cristianos que amamos la palabra, creemos que Él murió por todo el mundo. Así que hasta aquí lo voy a dejar, hermanos. Si tienen alguna otra cosa más que decir, lo pueden hacer. Sí, no, yo también, antes la aclaro, quería decir que también para los hermanos que nos puedan escuchar, ¿no es cierto? Este video, ¿no es cierto? De que no queremos ser sectarios, sino queremos decir lo que dice la Biblia. Tal vez los otros hermanos digan, sí, también lo dice la Biblia, pero a veces uno dice algo de la Biblia, pero le da su interpretación, ¿no es cierto? Y bueno, y la interpretación la tenés que encontrar en todo lo que dice la Biblia, no en un pasaje o en dos. Y después lo que pasa que después estas personas, ¿no es cierto? Después se enredan cada vez más y ya se va desvirtuando la verdad, y ya no saben cómo hacerla encajar, porque no es algo verdadero, ¿entienden? Entonces es como se va desfigurando y cada vez se hace más inconcebible, más rebuscada, ¿no es cierto? Y bueno, y por eso nosotros debemos ser claros. Con amor queremos enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Apocalipsis al final que Dios, si alguno le quita o le añade a las palabras de este libro, se refiere al Apocalipsis, pero se refiere a toda la Biblia. Claro. Si alguno agrega algo o quita algo, yo quitaré, también dice, del árbol de la vida y de la ciudad santa. O sea que no se lo estamos diciendo porque sí, como una advertencia. Estudia bien la palabra de Dios, estudiala, no te cerres, no te encajones, porque a un iluminado, entre comillas, dijo esto y otros le siguen. Y no es así, ¿no? Tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios, no a hombres. Amén. Sí, por ahí en esas iglesias hay gente que realmente tiene una fe en el Señor, pero está desvirtuada, ¿cierto? Entonces tienen que darse cuenta que no pueden seguir creyendo esas doctrinas, ¿cierto? Que son antibíblicas y que presentan a Dios como un Dios mentiroso, un Dios cruel, ¿cierto? Y que en vez de llevar a las personas a acercarse a Dios, muchos la han llevado a alejarse de Dios, porque no pueden concebir que Dios pueda decir, este sí, este no, a vos te mando al infierno, a vos cosas como que, no, ¿es cierto? O sea, si nos vamos al infierno es porque justamente Jesús murió por nosotros
está esa salvación tan grande ahí para el ser humano, pero el ser humano la desprecia. Entonces, ¿cómo no va a ser castigado eso? ¿Cierto? Entonces, tiene que ser doblemente castigado porque a Jesús, si bien la salvación es gratuita, como vivimos, a Jesús le costó mucho. Fue una salvación que a él le costó su propia vida, su sufrimiento. Entonces, si nosotros pisoteamos, ya sea el mundo, o nosotros como cristianos, como dice en hebreo, pisoteamos esa sangre, ese sacrificio, entonces no hay, dice, el juicio de Dios es muy fuerte, ¿cierto? Porque rechazar lo que Jesús hizo, ¿cierto? Entonces, eh, Jesús murió por todo, la salvación es para todo aquel que cree. No es como ellos dicen que cuando dice mundo, no ellos dicen es la totalidad, pero no, no individual. ¿Cómo? No tiene sentido eso. Si es mundo, es mundo, es cada uno. Entonces, sí, pero no incluye los ángeles caídos. Y sí, bueno, sí, Jesús murió por nosotros los humanos. Porque eso lo leí, ¿no? No, porque entonces dice, bueno, en el mundo, entonces vamos a incluir a los ángeles. No, no, Jesús murió por los seres humanos, ¿cierto? Los ángeles ya es otra categoría de la creación de Dios. Dios, Dios mandó a Jesús a morir por nosotros, los seres humanos. Y, y quiero nomás, Tomás, para aclarar este tema, ¿por qué Jesús muchas veces dice, o no muchas veces, algunas partes, ¿no? Que Él muere por sus ovejas, porque de ahí se agarran, ¿cierto? ¿Qué interpretación correcta podemos dar de esos pasajes cuando Jesús dice que yo doy mi vida por mis ovejas? Quería preguntarte para que... Bueno, según recuerdo que ese pasaje, él estaba haciendo una especie de metáfora de que yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero que eso es una metáfora de que Jesús va a ser el salvador de un grupo de personas. Entonces, él da su vida por esas personas. Pero eso no desmiente que él haya muerto por todo el mundo, sino que él dice que yo doy mi vida por mis ovejas. No significa yo doy mi vida por mis ovejas, pero no la voy a dar por el mundo. Él nunca dice así. No. Él está hablando de forma metafórica de que el buen pastor, las ovejas, el lobo, todo eso es una metáfora que hay que leerla bien para entender eso. No es que él nada murió solamente por sus ovejas, eso lo he metido ahí. Claro. Porque en otro pasaje dice que él murió por todo el mundo. Entonces no podemos coger ese pasaje como el básico. Claro. Porque como decía Omar, hay que ver todos los pasajes. Y la Biblia no se contradice. Entonces, si en un lugar te da claramente, dice una cosa, por un pasaje que pareciera que dice otra cosa, vamos a borrar todo lo que dice en no sé cuántos versículos, como estuvimos viendo recién, ¿no? Que dice otra cosa, ¿cierto? Entonces, sí. Ahí estaba hablando en parte también del cuidado que Dios tiene, ¿cierto? Por eso mi vida doy también por mis ovejas, una cuestión de cuidado también de Dios, porque hablando del cuidado de Dios hacia sus hijos, ¿cierto? En ese sentido también, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que ver todos los pasajes, ¿cierto? Y no concentrarse nomás en uno y sacarlo y hacer una doctrina, No se puede hacer eso. Eso está mal. Voy a leerla completa y ver todos los pasajes que hablan sobre un tema para poder hacer una doctrina. No podemos sacar, porque así se hacen todas las sectas. Sacan un versículo y hacen una secta. Por un versículo que no sé, ellos lo sacan así del contexto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, hermanos, vamos a cortar acá, que el Señor les bendiga y bueno, en un solo pasaje todo lo que estuvimos hablando. Así que bueno, ya seguiremos estudiando este hermoso libro. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz.